Bienvenidos a Relatos de Leyendas, un rincón donde los misterios más oscuros y los enigmas más cautivadores cobran vida a través de narraciones que te transportarán a mundos llenos de intriga y terror. En este canal exploraremos las profundidades de las leyendas que han sido transmitidas de generación en generación, tejiendo un tapiz de historias que desafían la lógica y despiertan la imaginación. Hoy nos adentraremos en tres relatos de terror que han dejado una huella indeleble en la mente de aquellos valientes que osaron escucharlos. Cada uno de estos relatos se sumerge en lo desconocido, revelando los secretos que yacen en la oscuridad y explorando las fronteras entre lo real y lo sobrenatural. Prepárate para enfrentarte a la presencia inquietante que acecha en una antigua casa. Descubre el misterio detrás de una caminata por el bosque cerca del volcán Popocatépetl y siéntete estremecer con la leyenda que emerge en una de las carreteras que van hacia Puerto Escondido en Oaxaca. Te invitamos a dejar atrás el mundo cotidiano y unirte a nosotros en un viaje a través de las leyendas que han cautivado a la humanidad durante siglos. Enciende la luz, mantén tus oídos bien abiertos y prepárate para sumergirte en los relatos de terror más escalofriantes. Bienvenidos a Relatos de Leyendas. La casa de los abuelos. Hace algunos años, en un cálido verano, decidí pasar mis vacaciones en la casa de mis abuelos. Esta majestuosa casa antigua, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo, se alzaba como un monumento al pasado. Desde mi infancia, me había sentido atraído por su presencia imponente y misteriosa, y ese verano finalmente tendría la oportunidad de explorar sus rincones oscuros. El día en que llegué, la casa estaba envuelta en una calma inusual. La fachada, con sus paredes de piedras gastadas por el tiempo y ventanas con cristales teñidos, parecían susurrar historias olvidadas. Aunque mis abuelos me recibieron con cariño, no pude evitar notar que su mirada en ocasiones se perdía en el horizonte como si recordaran algo que no compartían. La primera noche, mientras me acomodaba en la cama de una habitación de paredes empapeladas y muebles antiguos, un suave murmullo me sacó de mis pensamientos. Al principio creí que era solo el viento jugando con las hojas de los árboles fuera de mi ventana. Sin embargo, el susurro persistente se intensificó hasta que se convirtió en un inquietante murmullo. Me incorporé de la cama, atento a cada palabra, pero no pude descifrar el origen. Con el corazón acelerado, me deslicé afuera de la cama y me dirigí hacia el armario en busca de alguna explicación. Mi mano temblorosa agarró la perilla y con un giro lento la puerta se abrió. El interior estaba oscuro, pero algo se movía allí dentro. Un vestido blanco antiguo y empolvado colgaba de un gancho y se balanceaba suavemente como si alguien lo hubiera tocado. Mi mente luchó por encontrar una explicación lógica, tratando de restar importancia a lo que veía, aunque el nudo en mi estómago decía lo contrario. Decidí volver a la cama, pero el sueño me eludía. Cada pequeño ruido, cada sombra que cruzaba mi visión periférica me tenía alerta. Finalmente, el agotamiento me venció y me sumí en un sueño perturbado. Durante el día, mientras exploraba la casa, descubrí un desván polvoriento y repleto de cajas antiguas. En medio de ellas, una caja de madera tallada me llamó la atención. Al abrirla, encontré una serie de cartas amarillentas y fotografías descoloridas. La mayoría de las fotos eran de personas que no reconocía, vestidas con ropas de época. Sin embargo, una foto me dejó helado en el lugar. Era una imagen de una mujer con ojos penetrantes, vestida con el mismo atuendo blanco que había visto en el armario la noche anterior. Sus ojos parecían seguirme mientras los estudiaba. Intrigado, confronté a mis abuelos con la foto. Sus rostros palidecieron ligeramente antes de compartir la historia de la mujer en la imagen. Pues resulta que era una antepasada de la familia que había vivido en la casa hace décadas. Contaron cómo había muerto en circunstancias misteriosas y había sido enterrada en el bosque cercano. A medida que pasaban los días, los sucesos extraños se multiplicaron. Puertas que se cerraban con un rechinido ominoso, pasos que resonaban en los pasillos durante las horas más silenciosas de la noche y sombras que parecían moverse en las esquinas de mi visión. La atmósfera en la casa se volvió densa y cargada, y una sensación de ser observado me acompañaba a cada paso que daba. Una noche,
Mientras atravesaba el pasillo oscuro en dirección a la cocina, una fría ráfaga de viento me envolvió. El ambiente se volvió helado y la sensación de opresión me rodeó. Paralizado, vi cómo la figura de una mujer vestida de blanco se materializaba frente a mí. Su cabello parecía flotar en el aire y sus ojos penetrantes y llenos de una tristeza profunda estaban fijos en los míos. Mi respiración se detuvo y un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras la figura parecía estar buscando algo que solo ella comprendía. Finalmente, la figura se desvaneció en la oscuridad dejándome solo en el silencio. Después de esa aterradora experiencia, decidí que era hora de dejar la casa de mis abuelos. La presencia de la mujer de blanco y la intensidad de los eventos sobrenaturales eran demasiado para soportar. Hoy, cuando pienso en esa casona antigua, el recuerdo de los sucesos extraños y la figura de la mujer de blanco me persigue. No tengo una explicación lógica para lo que experimenté, pero sé que algo inquietante y sobrenatural mora en los rincones oscuros de esa casa. La leyenda de la mujer de blanco se ha convertido en una parte inseparable de mi memoria, una historia que trasciende lo racional y me sumerge en el mundo del misterio y lo inexplicable. Caminata nocturna. Hace algunos años, en una oscura noche de verano, decidimos aventurarnos con un grupo de amigos en los bosques cercanos al volcán Popocatépetl. Aunque nuestra intención era disfrutar de una emocionante caminata nocturna, lo que experimentamos esa noche nos sumergió en un terror que nos persigue hasta el día de hoy. Comenzamos nuestra caminata al caer la noche, armados con linternas y una dosis de valentía. La luna apenas se asomaba entre las nubes, arrojando sombras inquietantes sobre los senderos. El viento susurraba entre los árboles, creando una atmósfera cargada de misterio y anticipación. A medida que avanzábamos, la oscuridad se volvía más densa y la sensación de aislamiento nos envolvía. Los sonidos de la naturaleza parecían distorsionarse como si estuvieran siendo emitidos por criaturas de pesadilla. Los pasos crujientes de hojas secas bajo nuestros pies resonaban como ecos lejanos, aumentando nuestra inquietud. En un momento, uno de mis amigos detuvo su paso y señaló hacia adelante. A través de los árboles divisamos una luz parpadeante a la distancia. Parecía ser una lámpara y aunque la idea de encontrar a otra persona en medio de la noche era reconfortante, el ambiente que la rodeaba parecía estar cargada de una energía ominosa. Así que decidimos acercarnos con cautela y nuestras linternas temblaban en nuestras manos. A medida que nos aproximábamos, la luz se volvía más intensa, revelando una figura solitaria. Era una mujer vestida de blanco, de pie junto a un árbol antiguo. Su cabello oscuro se movía con el viento y sus ojos parecían brillar con una extraña intensidad en la oscuridad. El aire estaba cargado de tensión mientras intercambiábamos miradas nerviosas. Mi corazón latía con fuerza mientras la mujer nos miraba sin decir una sola palabra. Decidimos romper el silencio y le preguntamos si necesitaba ayuda, pero su respuesta fue solo un susurro incomprensible, una voz que parecía venir de todas partes y ninguna parte a la vez. Fue entonces cuando notamos que más figuras vestidas de blanco emergían entre los árboles circundantes. Eran siluetas pálidas y etéreas que se movían con una gracia sobrenatural. Nuestros corazones se aceleraron y un escalofrío recorrió nuestra columna vertebral mientras nos rodeaban en silencio. La atmósfera se volvió más opresiva y sentimos una presión en el pecho como si estuviéramos siendo arrastrados hacia el abismo de una pesadilla. Sin previo aviso, las figuras comenzaron a avanzar hacia nosotros con pasos lentos pero inexorables. El miedo nos paralizó mientras retrocedíamos. Nuestros intentos de huir parecían inútiles, pero finalmente logramos escapar del círculo de figuras y corrimos por nuestras vidas, tropezando en la oscuridad y sin mirar atrás. Las risas de la mujer y el susurro inquietante de esas figuras nos perseguían mientras corríamos hacia la seguridad de la carretera. Al llegar allí, nos detuvimos jadeantes y llenos de miedo, tratando de asimilar lo que habíamos vivido. Aunque nunca descubrimos quiénes eran esas figuras ni qué pretendían, la experiencia dejó una huella indeleble en nuestras mentes. Cada vez que pienso en aquella noche, siento cómo regresa el escalofrío de terror y la sensación de que algo siniestro acecha en las sombras de ese bosque cercano al volcán Popocatépetl. Viaje misterioso.
Hace unos meses atrás, decidí emprender un viaje por carretera a Puerto Escondido con un grupo de amigos. La emoción de la aventura y la promesa de playas vírgenes nos tenían llenos de energía y entusiasmo. Sin embargo, lo que experimentamos en ese viaje se convirtió en una serie de sucesos extraños y aterradores que nos dejaron en un estado de intriga y miedo que aún perdura en nuestra memoria. La carretera hacia Puerto Escondido se extendía entre nosotros. Era un camino serpenteante que atravesaba paisajes cambiantes, montañas majestuosas, campos de cultivos ondulantes y pequeños pueblos aislados. La luz del día iluminaba nuestro camino y la brisa fresca soplaba a través de las ventanas abiertas de la camioneta. El sol brillaba en el cielo, llenándonos de optimismo y anticipación. A medida que avanzábamos, el cielo comenzaba a teñirse de colores cálidos mientras la tarde cedía su lugar a la noche. Pero decidimos continuar conduciendo, atraídos por la idea de llegar a Puerto Escondido en la madrugada. Sin embargo, a medida que la oscuridad se adueñaba de la carretera, una sensación de inquietud comenzó a colarse en nuestras mentes. Las luces de la camioneta iluminaban la carretera, pero las sombras de los árboles a los lados parecían alargarse y moverse de manera inusual. Mi amigo que conducía comenzó a parecer nervioso y noté que su mirada se mantenía fija en el camino como si estuviera esperando algo. Fue entonces cuando vimos una figura solitaria al costado de la carretera. Era una niña de aproximadamente unos 6 años, parada de pie junto a un árbol. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros y su figura parecía etérea en la penumbra de la noche. Mi amigo disminuyó la velocidad y la niña nos miró con ojos grandes y oscuros. Decidimos detenernos para preguntarle si necesitaba ayuda, a lo cual la niña parecía tener alrededor de unos 6 años como se los mencioné y se veía desorientada. Su voz, apenas un susurro, nos pidió si podíamos llevarla hasta Puerto Escondido. A pesar de nuestra incomodidad, sentimos empatía por la niña y accedimos a llevarla. Durante el viaje, la niña apenas pronunció palabra. Estaba sentada en la parte trasera de la camioneta mirando fijamente por la ventana hacia la oscuridad de la noche. A pesar de su aspecto inocente, su presencia nos inquietaba profundamente. La atmósfera en el auto se volvió tensa y una sensación de inquietud persistía en el aire. Finalmente, después de unas horas, llegamos a Puerto Escondido y estacionamos el auto. Cuando nos volvimos hacia atrás de la niña para preguntarle más sobre su situación o dónde deberíamos llevarla, nos dimos cuenta de que había desaparecido. Buscamos a su alrededor, incluso salimos del auto y miramos en todas direcciones, pero no había rastro de ella. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la realidad de la situación se hundía en nosotros. La ausencia de la niña nos dejó en un estado de desconcierto y temor. Nos miramos unos a otros llenos de confusión y asombro por lo que acabamos de presenciar. Habíamos compartido un extraño encuentro, pero ahora también compartíamos un profundo temor ante la inexplicable desaparición de la niña. Cada vez que pienso en ese viaje, siento cómo regresa la imagen de la niña de aproximadamente 6 años y la sensación de misterio y desconcierto que nos acompañó durante todo el camino, sumergiéndonos en un estado de intriga y temor que todavía persiste en mi memoria. Bueno, y así concluye otro capítulo de nuestro canal Relatos de Leyendas. A través de estas historias llenas de misterio, terror y emociones intensas, hemos explorado los rincones más oscuros de la imaginación humana. ¿Quiénes éramos nosotros para resistirnos a la atracción de lo desconocido y lo sobrenatural? Recuerden, el mundo de las leyendas está lleno de maravillas y enigmas que desafían nuestra comprensión. Siempre estaremos aquí, listos para sumergirnos en las historias que nos erizan la piel y nos mantienen en vilo. Así que no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir para seguir descubriendo juntos los relatos más escalofriantes y cautivadores que la historia tiene para ofrecer. Hasta la próxima, valientes buscadores de lo inexplicable. Que los relatos sigan intrigándonos y perturbándonos en las noches más oscuras. Nos vemos en el próximo capítulo de Relatos de Leyendas.